Can Yaman nos ha dejado helados. Por fin se supo la verdad de esa decepción que nadie esperaba y la bomba explotó. Sí, esa que llevaba rondando en los mentideros desde hace meses, y ahora tenemos las pistas claras. A ver, ¿os acordáis cuando Can Yaman parecía el rey del mambo, conquistando a todas las productoras y actuando como si fuera el dueño de Hollywood? Pues parece que esa fachada se le está empezando a resquebrajar, y la verdad es bastante más jugosa de lo que pensábamos. Mucha gente creía que su problema era simplemente que las series americanas no le salían como esperaba, que no conseguía ese papelazo que le lanzara definitivamente a la fama mundial. Pero, ay, amigos. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que yo creo que está pasando, y me baso en lo que he estado investigando y escuchando por ahí, es que Can Yaman se encontró con una realidad brutal cuando aterrizó en Estados Unidos. No era tan fácil como él pensaba. No era solo tener el físico y la fama de Turquía. Resulta que en Hollywood hay mucha más competencia de la que imaginaba, y que los contratos y las expectativas son de otro nivel. Y ahí es donde entra la decepción, ¿veis? Para ser honestos, su última incursión en una serie americana, que no voy a nombrar para no ponerme en problemas, no tuvo el impacto que todos esperábamos, ni él tampoco. Y esto, señoras y señores, es lo que ha roto su globo de cristal. Él se veía a sí mismo como el próximo gran galán internacional, y se ha topado con que el camino es mucho más empinado. Lo que nadie esperaba es que esta decepción no fuera solo por no conseguir un papel, sino por algo más profundo. Dicen los rumores, y ya sabéis que yo soy de ir a la raíz del salseo, que Can se dio cuenta de que la industria de Hollywood, a pesar de toda su magia aparente, es bastante fría y calculador. Que los contratos son muy estrictos, que hay mucha presión, y que la imagen que te venden al principio no es la que te encuentras después. Se habla de que tuvo problemas de entendimiento con los directores, de que no se sentía cómodo con las exigencias del rol, de que pensó que iba a tener más libertad creativa y se encontró atado de pies y manos. Imagínense el golpe. Además, ¿os habéis fijado en cómo ha cambiado su actitud en redes sociales últimamente? Antes era todo sonrisas, gimnasio y coches de lujo. Ahora parece más reflexivo, incluso un poco bajoneado, si soy sincero. Está compartiendo frases que insinúan que está aprendiendo lecciones importantes, que está descubriendo la verdadera cara de las cosas. Y eso, créanme, no es algo que un actor millonario y exitoso haga por gusto. Es porque ha tenido que afrontar algo que le ha dolido. Lo más gordo, y esto es lo que nadie se esperaba, es que parece que esta decepción le ha hecho replantearse muchas cosas. No solo su carrera en Estados Unidos, sino también su vida personal. Se rumorea que ha vuelto a Turquía no solo por trabajo, sino porque echa de menos esa cercanía, esa forma de hacer las cosas que tiene en su país. Que la fama internacional, al final, le ha resultado un poco solitaria y superficial. Muchos pensaban que la decepción de Can Yaman era solo un bache en su camino hacia la gloria de Hollywood. Pero yo sospecho que es mucho más que eso. Creo que se ha dado cuenta de que el brillo de Hollywood puede ser un espejismo, y que a veces, lo que uno necesita para ser feliz no está en los grandes estudios, sino en las cosas más sencillas y cercanas. Es un cambio de chip tremendo, ¿verdad? Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta decepción le hará volver a las telenovelas turcas con más fuerza, o que simplemente se tomará un descanso para redefinir su carrera por completo?